Tenemos ya la comunicación, como lo habíamos anticipado, con el compañero Fernando Maurente, que es rector de la Universidad Nacional del Revisionismo Histórico. Fernando, si me escuchás, muy buenos días y un saludo. Te saludamos acá, Edgar Castillo por un lado y Nicolás Juárez Campos, abogado congresal del Partido Justicialista de la provincia de Salta y ex asesor del Sindicato de Luz y Fuerza. Bienvenido a la columna NOA, Fernando. Hola, ¿cómo te va, Edgar? ¿Qué decís? Bueno, ahí se te ve la pelada nada más, se te ve la pelada. Bueno, ahora sí, ahora te vemos mejor. Bueno, te decía, Fernando, que hoy este es un día especial porque queremos reivindicar al trabajador en su día, ya que el primero, que es feriado en todo el mundo, no vamos a estar, por supuesto, en el aire, así que lo queremos hacer hoy. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a este tema del Día del Trabajador y de esto que yo hice recién un pequeño homenaje a los mártires de Chicago, que gracias a esos trabajadores, ¿no es cierto?, se ha podido llegar a esta instancia, ¿no? Que no solamente que lo recordemos, sino que también recordemos por qué razón fueron asesinados o ahorcados, como se dice, ¿no? Sí, yo quisiera pedirte que me permitas leer unas líneas Sí. que a mí me emocionan muchísimo y que corresponden a Adolf Fischer, un joven de 30 años, y hacer algunas aclaraciones con respecto a aclaraciones que hemos estudiado en la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico con respecto a los mártires de Chicago. Dale. Si me permitís. Sí, adelante. Si he de ser ahorcado por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Si la muerte es la pena a nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces disponed de mi vida. Adolf Fischer, 30 años. Uno de los ajusticiados, digamos, uno de los que ha sido... Así es, ¿no? Así es. Realmente cada vez que la leo me emociona, me conmociona. Y quisiera hacer algunas observaciones porque suele afirmarse cuestiones que históricamente no sucedieron. Sí. En primer lugar, el 1 de mayo de 1886 no fueron ahorcados los mártires de Chicago, sino el 11 de noviembre de 1887. Fueron sometidos a un juicio a partir del 21 de junio de 1886 y la sentencia de muerte se conoció el 28 de agosto de 1886. Por lo general suele decirse que el 1 de mayo de 1886 fueron ahorcados los 8 mártires, cosa que no es así. En realidad fueron ahorcados 4. Sí. Los otros, eso fue el 11 de noviembre de 1887. El día 10 de noviembre, o sea, el día anterior, ¿sí? Louis Lingg, al parecer,
se suicidó, entre comillas, en la cárcel. Un joven, Oscar Nievel, de 15 años, no fue ajusticiado y tampoco lo fueron Michael Schwab y Samuel Fielden, que recibieron el perdón de parte del gobernador del estado de Illinois. O sea, de los 8 ajusticiados, que por lo general, o ahorcados, fueron 4. ¿Sí? Sí, yo creo que esas cosas hay que aclararlas porque suelen repetirse un año tras otro. Y creo que los estudios que hemos hecho en la universidad nos permiten hacer estas aclaraciones. El 1 de mayo, hubo una de 1886 en la ciudad de Chicago, que era la segunda ciudad en importancia en Estados Unidos, ¿sí? Se declaró una huelga que prácticamente inmovilizó a toda la ciudad. Ahora, es importante señalar que el enfrentamiento, la pérdida de muertes, o sea, de trabajadores, se extendieron el 1, el 2, el 3 y el 4 de mayo. ¿Sí? También hay que destacar qué fue lo que dijo la prensa. La prensa, o sea, los medios de comunicación en manos de la patronal en aquellos días. Crearon un clima realmente de muerte. Fíjate, el New York Times dijo, no lo lograrán, refiriéndose a los dirigentes sindicales. El Philadelphia Telegram dijo, se han vuelto locos de remate. El Indianapolis Journal acusó a los organizadores de truanes y demagogos. Y después pusieron el acento en estos calificativos: rufianes rojos, monstruos sanguinarios, gentuza, y pusieron el acento también en horca para los extranjeros, porque la mayoría de quienes organizaron, de los anarquistas, los socialistas, ¿sí? Eran alemanes. ¿Sí? Eso creo que es fundamental aclararlo, el clima que creó la prensa patronal en esos días. También creo que es importante, ¿sí?, aclarar que no fueron, o sea, hay mártires que no se conocen. ¿Por qué? El día 2 de mayo, la policía disuelve una manifestación de 50.000 trabajadores y dispara a quemarropa sobre la movilización. Hay 6 muertos y más o menos alrededor de 30 heridos el día 2 de mayo. Por eso el 3 de mayo, ¿sí?, se convoca a una nueva movilización a realizarse en el High Market a las 16 horas. Allí fueron masacrados muchísimos trabajadores. No solamente fueron ahorcados, los mártires que se recuerdan en 1887, también fueron masacrados, ¿sí?,
decenas de trabajadores que no se conocen sus nombres. Y hay un detalle que es importante tener en cuenta. En esa movilización, ¿sí?, hubo 180 policías uniformados a cargo del inspector John Bornfield, que masacró una cantidad importantísima. Todavía no se conocen la cantidad de muertos que hubo, ¿sí? Fueron fusilados literalmente en esos momentos por la policía uniformada. O sea, seguimos sin conocer la cantidad de trabajadores que fueron masacrados. Y lo paradójico, ¿sí?, es que el presidente Andrew Johnson había declarado en 1886 promulgado la ley que establecía las 8 horas de trabajo. Y en 19 estados de la Unión, o sea, de Estados Unidos, se habían sancionado leyes que llamaban a las 8 horas de trabajo. Así que fíjate que es interesante, ¿sí? Ahora, ¿por qué el 1 de mayo? ¿Sí? El 1 de mayo lo establece, ¿sí?, la Unión de Trabajadores en 1889, ¿sí? O sea, varios años después se establece el 1 de mayo como el recuerdo, ¿sí?, de los mártires de Chicago. Así que creo que es importante señalar estas cuestiones porque suelen repetirse pero no se estudian. Muy bien, Fernando. Sí, perdón. No, te decía, muy bien hiciste en aclarar estos puntos porque generalmente se cometen esos errores. Pero lo importante, Fernando, es que se mantiene al día de hoy ese mismo espíritu, esas mismas reivindicaciones que hoy, digamos, yo recién leía una editorial de 1987 y le decía acá a nuestro compañero de conducción que las condiciones muchas veces no han cambiado en absoluto, siguen vigentes, por lo tanto siguen los mismos reclamos, seguimos reclamando por los mismos derechos, que esos derechos tal vez han sido conculcados, otros han sido disminuidos, otros han sido limitados, pero la dirigencia, la clase trabajadora sigue, digamos, con ese mismo reclamo. Y, por supuesto, ahora con más razón en este gobierno neoliberal que el presidente lo presenta como anarcocapitalista, ¿no? Yo diría... Bueno, el presidente es muy limitado en sus conocimientos. Bien. Sí. Si hablamos de anarcocapitalismo, esto no es anarcocapitalismo. Podríamos señalar, ¿sí?, que en realidad el presidente no es anarcocapitalista, es un liberal rivadaviano y un mitrista. ¿Cómo entonces lo definimos como liberal, rivadaviano y mitrista? Reemplaza a la Baring Brothers por el Fondo Monetario Internacional. Y mitrista, porque bueno, también por supuesto está dentro de la misma línea. Y asesinó miles de gauchos, Mitre. Es responsable además de la peor masacre que hubo en América Latina, que fue casi 1.000.000 de hermanos guaraníes que fueron exterminados por la guerra de la cuádruple infamia. Y le llamo cuádruple infamia porque ¿dónde colocamos a Inglaterra, la responsable intelectual de la llamada guerra de la Triple Alianza? Así es.
Muy bien, Fernando Maurete, te agradecemos entonces esta recordación de este 1 de mayo, Día del Trabajo. Por supuesto, te aclaro algo. Sí. El miércoles sí vamos a participar, sí, como estudiantes, trabajadores de la educación, en la movilización del 1 de mayo de la CGT. Exactamente. Bueno, y por último... Te agradezco a vos realmente muchísimo el espacio que me has brindado para poder hacer estas aclaraciones y te mando un abrazo solidario del trabajador. Muchas gracias. Un abrazo también, te retribuimos con este abrazo y el saludo afectuoso desde Salta, que siempre tenés la gentileza de atendernos y por supuesto queda pendiente ahí ese famoso convenio que vamos a celebrar entre la Columna Nova y la Universidad Nacional de Historia Revisionista. Así que muchas gracias, Fernando, por este tiempo. No, por favor, gracias a vos.